ver Isaías 55, 2 y 4. ¿Te parecen bastante? Bendito Dios, gloria al Señor. Isaías 55, versículos 2 al 4. Póngase en pie conmigo, por favor, para que leamos la palabra de Dios juntos. Meditamos sobre el pacto eterno de Dios en su Mesías Cristo. Amén. El pacto eterno de Dios en el Cristo. Amén, amados. Amén. Bueno. Isaías 55, versículos 2 al 4. Leemos la palabra del Señor que dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito tu nombre. Señor, gracias. No podemos, Señor, tener otra condición, Señor, cuando venimos a la comunión contigo, más que estar agradecidos, y no solo en este momento, Señor, sino en todo momento que tú nos das aliento de vida. Solo podemos darte las gracias por esa misericordia infinita, incomprensible, Señor, que por medio de la obra de tu eterno Hijo, de nuestro Señor Jesús el Cristo, Señor, pudiste redimirnos eternamente para contigo, por medio de ese pacto eterno, en la sangre, en el sacrificio de tu Hijo amado, Señor. Es que ahora, Señor, podemos estar contigo, y eso es algo que no lo podemos pagar de ninguna manera, Señor. Bendito seas, precioso Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra. Por favor, háblanos al corazón, instrúyenos, Dios. Danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo. Señor, háblanos el corazón, abre nuestro entendimiento, por favor. Toma control de palabras y pensamientos, Señor, y enséñanos tú a cada uno de nosotros en esta hora. Por Jesús el Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Cuando Dios en la eternidad, mis amados, supo que aquel hombre que había de crear sería incrédulo a su pacto, a su palabra, y a causa de esa incredulidad quedaría en pecado y separado eternamente de su comunión. Por amor a ese hombre, por amor a esa creación perfecta que hizo al principio, pagó el precio más grande que se puede imaginar cualquiera, o que es posible en la eternidad para Dios, porque para Él sí es posible. Y ese sacrificio de su Hijo es para Dios la nueva oportunidad para el hombre, el nuevo pacto que anunció desde la eternidad y que preparó desde la eternidad en la persona y obra de su eterno Hijo, de su eterno Hijo. Ese pacto precioso que implica la fe permanente, la fe eterna, la fe irrenunciable, la fe profunda en la persona de su Hijo, hermanos, es un pacto eterno. Amén. Y cuando hablamos de pacto, entendamos que no es algo que usted y yo podamos hacer con Dios. No, es que los pactos y el pacto eterno proviene de Dios. Ningún ser humano puede hacer pacto con Dios. Amén. Lo que el hombre puede hacer ante Dios son promesas, compromisos, pero pactos nunca.
porque el concepto del pacto es soberano. El pacto es una decisión soberana, es una decisión real, es una decisión del rey. Y es voluntad suya empeñar su palabra, comprometer su palabra para hacer lo que Él ha determinado hacer. Y sabemos que lo que Dios dice que Él lo cumple a pesar de todo. Amén. Y de esto nos hablan estos versículos que leímos. De cómo Dios nos confirma y le anuncia al hombre, a todo el mundo, pero a su pueblo en especial, a los que han de oír su voz, les anuncia ese pacto, les anuncia la fe que deben y debemos ejercer en la persona de su Hijo para volver a la comunión con Él, para tener la bendición de Dios, para recibir realmente el bien y la misericordia de Dios. Amén, mis amados. Y entonces vemos cómo esa determinación de Dios en la eternidad, hermanos, está revelada en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no, porque se va a cumplir absolutamente todo lo que Dios ha dicho. Y fundamentalmente, hermanos, en cuanto a la redención del hombre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de parecer, para que se arrepienta de él. Amén. Ahora, en esto entonces es que usted y yo debemos estar claros, debemos estar firmes, debemos estar, hermanos, con una claridad en el espíritu que nos permita realmente sacar provecho de esto y vivir el beneficio de lo que significa, hermanos, el pacto de Dios, que es un pacto eterno en la persona del Cristo, en la persona de su Hijo. Estamos en ese pacto no porque podamos nosotros cumplirlo, amén, porque no se trata de que es un compromiso nuestro. Estamos en el pacto porque es un compromiso de Dios. Amén. Y dice: ¿acaso Dios dijo algo y no lo hará? Amén. Y en esa certeza del cumplimiento de la palabra de Dios, de su pacto eterno, es que debemos estar confiados. Y como dijo el Señor Jesús: el que está en mi palmo, en mi mano, nadie lo arrebata. Amén, hermano. Satanás, a través de las religiones, ha introducido ideas contrarias a la verdad eterna de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús habló de creer en Él, habló de una fe que produce vida eterna. Y lo dice y lo resume de manera perfecta y clara en Juan 3:16. Y está hablando, son palabras del Señor Jesús, solo que en tercera persona. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo, que me ha entregado a mí. Si Él hubiese hablado en primera persona, habría dicho así. Vamos a Juan 3:16, por favor. Y le reto o le animo a que analicemos ese versículo, porque son palabras del Señor Jesús, que empieza, y esas palabras se las está diciendo a Nicodemo. Desde el versículo 10 son palabras del Hijo de Dios. Si usted y yo revisa conmigo, ¿tiene el versículo 10 ahí a la mano? O a la vista, ¿ver? Dice: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, cuando éste le pregunta qué de hacer para entrar en el reino de Dios, y entonces él le dice: pues necesitas nacer del agua y del espíritu. Y el hombre no le entendió.
Y entonces el Señor le dice en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y entonces empieza a hablar él. Amén. Y en el versículo 14 le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque esa serpiente de bronce, levantada como el testimonio de la obra del Cristo en la cruz, allá en el desierto, ante el pecado de incredulidad del pueblo, que provocó que Dios mandara el juicio sobre ese pecado de incredulidad y llegaran serpientes venenosas y los empezaran a picar y a matar. Y ellos a morirse, pues, ¿verdad? Y entonces le dice a Nicodemo, que era un maestro, un conocedor de la ley, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cómo la levantó Moisés? Pues el pueblo viene delante de Moisés y le dice, por favor, clama, ora a Dios que nos quite este juicio. Ya habían muerto muchos. Y el Señor le dice, hazte una serpiente de bronce y colócala en un asta, una vara alta, ¿verdad? Así como donde ponen las banderas, que fuera visible de lejos. Y ponla, le dice, sobre el asta. Y todo aquel que sea picado, le dice, por las serpientes, que vea hacia la serpiente de bronce y será sanado y será libre de la muerte y no morirá. Amén. Entonces ahí Dios estaba anunciando el sacrificio del Cristo, de su Hijo amado, del eterno ungido de Dios, como la única forma en la que el hombre puede ser librado de la muerte. Más claro no puede estar. Óigame, en aquel tiempo donde no existía la medicina, no se había inventado el antídoto contra ninguna serpiente, hermano. Ya lo picaba cualquier culebra venenosa y ya usted tenía que hacer rapidito el testamento, ¿verdad? Y despedirse, va, nos vemos, pues, va, salud, adiós, ¿verdad? Hasta nunca, porque no había forma de no morir, hermano. Que una serpiente venenosa lo picara era muerte, ya sea rápida o lenta. Cuando una serpiente picó allá al apóstol Pablo, tampoco existía el antibiótico allá. Los nativos de la isla donde encallaron ellos, y que le quedaron viendo porque, mire esto, ¿no? Después de venir de un naufragio, yo sé que usted nunca ha estado en un naufragio, yo tampoco, pero yo sé que también usted ha visto las películas donde se dan un naufragio. Ay, hermano, si eso es peor de que usted se suba al famoso tragalá, como se llama, volado de la Arberia, que la gente se baja toda molida, toda penqueada de los grandes sopapos que se da. Pues imagínese ese tagadá multiplicado por 10. Ya, ahí la gente andaba rebotando de un lado, pum. Oye, a mí, después de naufragar el barco, salen nadando y llegan hasta la orilla. No se muere ninguno, porque el Señor le dijo, no se va a morir ninguno, ¿verdad? Y cree usted, mire lo que hace la fe de Dios en el hombre. No nos hace gente perezosa, hermano. No nos hace gente que se lamente de la desgracia. Mire, Pablo, en vez de ponerse a la orilla de la playa, ay, no, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Mira, si veníamos de hacer tu obra, íbamos a predicar tu paz. ¿Y cómo, Señor, permitiste esta gran barbaridad? Mira, si yo vengo molido aquí, unos grandes chichones que tengo, y mira que aquí casi me harta un tiburón, y reclamándole a Dios, no. Salvaron la vida y eso era suficiente. Amén, hermano. A veces nosotros no valoramos lo que Dios nos da y lo que tenemos. Nos quejamos de que no nos alcanza el dinero, que no comemos lo que quisiéramos, que no vivimos en la casa donde quisiéramos, que no tenemos lo que quisiéramos, y todo lo que quisiéramos, éramos. Amén, hermano. Sí, amén. Yo sé que no solo a mí me pasa, pero digo, en algún momento, hermanos, debemos entender que el propósito de Dios para sus hijos no es ese. Es que seamos valientes.
es que entendamos el propósito de Dios aún en medio de la dificultad. Pues mire, Pablo no se puso a llorar. Ay, no, yo me voy a retirar del ministerio. Ya no, Señor, ya otra de estas no aguanto. Como muchos maridos, como muchos gente cobarde que ante los problemas eso hace. Ahora, mire, cansado y todo, mojado, hermano, porque imagínense, con un gran frío, y lo que harto él dice, bueno, está haciendo frío. No, otra cosa que no hizo Pablo, no se puso a orar. Señor, caliéntanos aquí. Padre, manda fuego. Lo hubiera quemado, pero bien. No, hermano. Cuando hay cosas que usted y yo podemos hacer, Dios deja que las hagamos, ¿me entiende? Si hay algo que esté en nuestra mano hacer, no le pidamos a Dios que la haga. ¿Se entiende esto? ¿No? Señor, sáname de este dolor de cabeza que tengo. Ahí está una acetaminofén, ¿no? Sanate. Ay, tengo una gran tos. Va, jarabe. Amén. Pero hay quienes no queremos que Dios lo haga todo. Ahora, lo que quiero decirles es que Pablo va y recogiendo la leña para hacer una fogata, lo pica, mira, una culebra. Y dice que era una culebra tan venenosa que los nativos estaban esperando a ver en qué momento caía del pencazo, Pablo. Porque tenía que ser así, ¿me entiendes? Lo picó ya va a empezar con la espuma. Ya va a empezar a echar espuma. Ya va a morir. Vieron que el Pablo está ni mala. La sacude en el fuego porque ya estaba encendido. Mire, ya estaba encendido y él en vez de quedarse ahí, se va a buscar más leña. Amén, ejemplo, ¿va? Ahora, y mire, y cuando vieron que el hombre como si no le había picado la animala, entonces Dios usó hasta eso, ¿no? A veces las heridas que Dios permite, los dolores que Dios nos permite pasar, sirven para testimonio a los incrédulos. Amén. Y Dios no le es como que le dijera, hermano, pero sea valiente, no le va a doler como el chapulín. No duele, hermano. Duele, Pablo, ¿usted cree que le dieron ganas de agarrar a besitos a la culebra después de la gran picada? Pues por eso la tiró al fuego, ¿me entiendes? Porque ahí va a terminar Satanás en el infierno. Pero le dolió, hermano. Y no es cuestión de que, no me va a doler. No, si le dolió. Pero, óigame, la actitud y la convicción, la fe en el Señor. Dios permite en nuestra vida situaciones a veces dolorosas con un propósito de vida. Pero es que yo no veo ese propósito. No lo ve vos, Dios sí lo ve. Yo no lo entiendo. No necesitas entenderlo, aceptarlo. Dios sabe por qué. Amén, amado. Mire, hermano, si la Escritura dice, mire esto por favor, que un alma para Dios vale más que todo el oro del mundo. ¿Cree usted que una picada para nosotros o una situación difícil es bastante? ¿Para qué no? Entonces dije, Dios, voy a hacer pasar algo. Esto va a servir para mí, para que alguien se salve. Una persona, nada más. Una sola. Que pueda ser alcanzada por el Evangelio, por la fe del Evangelio, por la fe en la persona y obra del Cristo. Por nuestra situación difícil, por nuestra enfermedad, por nuestro problema, por nuestra desgracia en algún momento. Pero Dios eso lo ocupó para salvar a alguien. Y eso, hermano, tiene un valor grande. Amén. Ahora, lo que le quiero decir yo es que aún Pablito tampoco se podía haber salvado. Entonces, cuando Dios dice y manda esa plaga, es un juicio sobre el pecado del pueblo, sobre la incredulidad. Y dice, es que todos los incrédulos están condenados a la muerte. Eso es lo que está diciendo Dios mediante esa situación que permitió Israel. Todos los incrédulos están condenados a la muerte. Ya el pecado los tiene condenados, se van a morir. No hay forma que vivan. ¿Se entiende esto? Es la picada de la serpiente venenosa. Ese es un efecto del pecado en el cuerpo del hombre. Amén. Físico. Amén.
Todos nos morimos no por buenos, nos morimos por pecadores. Y nos envejecemos y nos cae todo por pecadores, por el pecado que está en nosotros. Si alguien dice que no peca, pero igual se envejece y se muere, demuestra que sí peca y que es pecador. La paga del pecado es muerte. Amén, hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, y dice el Señor, para eso entonces levantarse a serpiente, que es un tipo del pecado que va a llevar el Cristo en su cuerpo, en la cruz. Pero el que lo vea, el que reconozca ese sacrificio, el que vea en el sacrificio del Cristo el castigo de su pecado, será salvo. No morirá. Amén. Será libre de la condenación, será libre de la muerte. Solo con ver y creer. No oigo que se emocionen. Solo con ver y creer. Es que eso es el mensaje y la obra de Dios en el pacto de su Hijo. El hombre no puede salvarse, ningún ser humano. Ya le he explicado varias veces y se lo puedo repetir. Por más bien que alguien se porte, por más cosas buenas que haga, Dios no mira eso absolutamente para nada. Mire, veamos el ejemplo de los incrédulos allá en el desierto. ¿De qué les servía que se pusieran, voy a darle todos mis bienes a los pobres? Ya estaba picado por la serpiente, pues no por el óxido. Ya estaba picado, ya estaba condenado a muerte, de nada le servía. No, hoy sí voy a traer los sacrificios. No, si te vas a morir. Eso es. Y la única manera entonces de ser salvo era mirar allá y reconocer y creer que viendo, creer, óigame, eso era un acto de fe. Porque cualquiera puede haber dicho, no, hombre, yo pensé que te iba a dar un antídoto, el Señor nos iba a inyectar, o nos iba a dar una toma ahí para que nos pasara el veneno. No, había que creer que viendo allá, ¿sí?, a la figura al tipo de la cruz y al tipo del sacrificio del Cristo, siendo hecho maldición por nosotros, serían salvos. Y por eso es que le dice el Señor, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Óyeme, versículo 15. ¿Estás leyendo conmigo o ya se perdió? Vamos en San Juan 3, ¿verdad? 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel... ¿Quién está hablando aquí? Jesús dice. Así Dios es necesario que el Hijo del Hombre... ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. O sea, él pudo haber dicho, así es necesario que yo, el Cristo, el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo el que cree en mí... Y por eso le dije que íbamos a hacer un ejercicio de cambiar el texto a primera persona. Para que todo el que cree en mí no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque tanto fue el amor de Dios para el mundo. Amén. Para esa creación perfecta que hizo en Adán y Eva, que dio a su Hijo unigénito, que me entregó a mí, dice el Señor, su Hijo unigénito, para que todo el que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cree. ¿Está conmigo? Amén. Para que todo el que me acepta, no, para que todo el que en mí cree. Hermano, no se trata de hacer una oración para aceptar a Jesús. Nadie puede aceptar a Dios en su condición de pecado. Primero tiene que creer, así como los israelitas en el desierto, ver la serpiente de bronce, creer que serían libres de la muerte y sanos del veneno, viendo esa señal. Así nosotros necesitamos, y el hombre, todo aquel que
oye el mensaje del Evangelio, debe y necesita ejercer la fe en la persona únicamente, hermano. Única y exclusivamente. La fe en la persona y obra del eterno Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que no se pierda. Para que salga de la muerte y de la condenación y venga a la vida. Y en San Juan 5:24 el Señor lo repite ya lo confirma ya de una manera más directa. Dice, el que oye mi palabra. Amén, hermano. ¿Cuál es esa palabra que ha de oír el hombre? El pacto de Dios en la persona y obra de su Hijo. Ese es el pacto, hermano. Eso es la palabra, eso es el Evangelio. El que oye mi palabra, el que oye mi pacto y cree a Dios, le cree a ese pacto en el Cristo que soy yo, dice, tiene vida eterna, tiene vida eterna. El que oye y cree. No hay más, hermano. Porque, óyame, esto es lo precioso del pacto de la redención por medio del Cristo. Que es un compromiso de Dios. Que es una promesa y es una palabra que Dios ha dado. Que el que cree en su Hijo tiene vida. Y no verá la condenación. Eso es lo que Dios ha pactado. Ese es el pacto de Dios que necesita ser creído por el que está afuera, por el que está dentro incluso de las iglesias. Porque hay muchos que estando dentro de las iglesias no han creído en la persona de Jesús ni en su sacrificio perfecto como el medio para su salvación. Y creen que poder ayunar mucho por ponerse vestiditos largos, mantelina, no usar tacones, no bañarse, no usar perfume, no usar aritos, no pintarse y todo lo que usted quiera. Creen que por eso van a ser salvos. Y las personas creen que por ayunar, que por orar mucho, que por alejarse del pecado. Es que, hermano, hay que santificarse. Y usted tiene que estar preparado porque si el Señor viene y lo haya en pecado, hermano, se va a ir al infierno. Y entonces, ahora yo no le estoy diciendo que hay que vivir en pecado y que no importa vivir en pecado. No, no. Es que, óigame, el asunto es cambiar el concepto religioso de que haciendo cosas buenas Dios me va a aceptar. Dios no acepta a alguien, a nadie por buenas obras, a nadie. Nadie viene al Padre, dijo el Señor Jesús, si no creen en mí, están perdidos, separados de mí. No podéis hacer nada. No podéis hacer nada podéis hacer. Amén. Entonces, entender eso de la palabra de Dios es, hermano, es creer al Evangelio como Dios manda creer en su palabra. Porque, óigame, si la gente piensa que vistiéndose decentemente, que dejando de hacer las cosas malas, que yendo a la iglesia todos los días, que haciendo buenas obras y todo lo que usted quiera de cosas buenas se va a salvar, ya perdió él, ya se perdió. ¿Amén? Ya se perdió porque el proceso de Dios no es que yo voy a ganarme el derecho a la vida. No, es que yo debo creer en su pacto para recibir la vida, y recibiendo la vida de Dios, siendo resucitado por medio de la fe en el Cristo, entonces Dios ya vive en mí y Él produce en mí las obras que son agradables delante de Él. Amén, amén. Y eso, hermano, eso usted y yo no lo tenemos que andar publicando. No necesitamos ponernos un gran rótulo aquí. Soy cristiano, 100%, lo que usted quiera, o 200 o 300%, no. Y andar el carro todo pintado y un montón de cosas y mensajes bíblicos, no. Es la fe, es la pura fe en el Cristo, pero esa fe, óigame, se demuestra en la vida. Esa fe se demuestra viviendo, óigame, la obediencia a la fe, viviendo por esa fe, ya no viviendo por los valores del mundo y los conceptos de la religión, sino viviendo por esa fe. Por eso dice la Escritura, mas el justo por su fe
es que tendrá vida, es que no morirá. Por la fe, ¿cuál fe? No, yo creo en Dios. No, hermano, eso no es fe. La fe de Dios es creer en la persona y en el sacrificio de su Hijo como la única forma para recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿No oigo amén? Ahora, esa era la introducción. Por eso es que cuando Dios anuncia su pacto, óigame, el llamado de Dios que encontramos en el versículo 6, mire lo que dice el versículo 6. Dios hace un llamado a la fe. Volvamos a Isaías 55. Amén. Y Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces el Espíritu Santo está diciéndole a la gente: hoy es el tiempo en que ustedes pueden tener acceso a Dios. Atiendan el llamado del mensaje del Evangelio, del testimonio del Cristo. Busquen, dispongan su oído. Y por eso es que mire, dice el versículo 3, mire, está conmigo, está leyendo ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Inclinad vuestro oído. ¿Sí? No es para abajo, hermano. Es así, ¿sí? Porque la voz viene de Dios. ¿Sí? Y cuando usted y yo queremos oír la voz de Dios, la mejor manera es la humillación, reconocer de dónde viene la voz y disponer el oído para oír mejor. ¿Qué dice, Señor? ¿Qué quieres? Le dijo Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Inclinad vuestro oído. Mire, es una invitación preciosa que Dios la repite 3 veces. Por favor, hermano. Mire lo que dice en el versículo 1, por favor. Mire cómo es que Dios está insistiendo por medio de la predicación de su evangelio y del testimonio del Cristo como su pacto eterno para que el hombre crea. ¿Me oye, hermano? Mire el versículo 1. A todos los que tienen sed, venid a las aguas. Oh, amén. Primera invitación. Dios dice: vengan a las aguas. Ya vamos a hablar de cada elemento que se menciona aquí. Y los que no tienen dinero, ¿qué dice? Venid 2 veces. Está conmigo. Comprar y comer. Y una tercera vez dice: venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y vemos cómo Dios, oiga, me está confirmando que la obra del Evangelio es una obra de la deidad plena: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, hermano. Mire, a todos los sedientos, vengan a las aguas. La palabra. Dispónganse a oír mi palabra. No la palabra de los hombres, no la doctrina de los hombres, hermano. Si la gente oye lo que los hombres enseñan, lo que reciben es doctrina de hombres. No es la palabra de Dios. Porque cada quien tiene su propia doctrina y le enseña a su manera. Aquí usted, si me pregunta por una doctrina, mire, hermano, ¿y cuál es la doctrina de la iglesia de Jesús el Cristo vino celestial a las naciones? Esta. Aquí búsquela, aquí está. Porque de lo que Dios habla, de lo que Dios enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, es lo que le predicamos. Y lo que el Cristo enseñó y enseña desde Génesis hasta Apocalipsis es lo que nosotros le compartimos aquí. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios.
Porque la palabra que está contenida ahí es la palabra de Dios, es la palabra del Cristo. Está conmigo, hermano. Amén. Por eso dice el Señor, vengan a las aguas, oigan mi palabra, créanla, búsquenla. Amén, escudriñen, no solo lean. Yo no le voy a decir a usted jamás, lea su Biblia todos los días, lea su Biblia todos los días, porque usted la puede leer todos los días igual, no va a ser salvo por eso. Sí, óigame bien, tampoco le puedo decir, estudie teología, lea la Biblia y estúdiela, porque usted, eso es lo que necesita para ser salvo. Mentira. Si eso fuera así, los judíos y los religiosos judíos del tiempo, los judíos actuales y los religiosos judíos del tiempo de Jesús, Jesús los hubiera aprobado y les hubiera dicho, también chicos, no se preocupen, ustedes son hijos de Dios, ya es que ustedes conocen la Escritura, me llega, me gusta que conozcan la Escritura. No, fin. El Señor sabe lo que les dijo. Ustedes están equivocados creyendo que porque conocen las Escrituras son salvos, les dijo. Juan 5:39. ¿Verdad que así les dijo? Escudriñen, en vez de leerla, escudriñen esas Escrituras, porque ustedes solo las leen y las recitan y las oran. Porque hay gente que agarra la palabra de Dios y dice, vamos a leer un salmo más. Y empiezan con el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anda buen consejo de manera, de tu buen camino para la bien. Se van y abren otro salmo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, y junto a agua de reposo, junto a y todo lo demás. Salmo 81, ¿verdad? O el 91, ¿cuál es? El que habita la gloria del Altísimo, y lo leen como oración, pero no saben lo que están diciendo. No entienden que de lo que habla toda la Escritura es el Cristo. Amén. Y de la fe en Él. Amén. Amén. Por eso dice el Señor. Le puse silenciador para ya sabe usted porque puede haber gritado. Ahora dice el Señor, venid a las aguas. Aquí está el testimonio del Cristo, aquí está la palabra. Y a los pobres. Amén, hermano. A los pobres. Pero a los pobres de espíritu, hermano. ¿Sí? Porque cuando el Señor dijo bienaventurados los pobres, no es que le gustara que hubieran pobres. Los pobres no existen porque Dios quiera que existan. Los pobres existen por la injusticia del hombre que está lleno de avaricia y de pecado. Y que no piensa en su prójimo y que no lo ama. Y no lo ama porque no ama a Dios tampoco. Cada quien busca trasquilar al prójimo aunque no sea oveja, ¿me entiendes? Y no lo trasquila, lo despelleja. Sí, hermano. Entonces dice, bienaventurados los pobres, pero los pobres en espíritu, hermano. ¿Sí? Porque una persona, óigame, puede ser pobre y orgullosa y soberbia y creerse que se merece todo. Es que el gobierno, es que el alcalde, es que el presidente, es que mi abuelita, es que mi tía, tu abuelita y todo lo demás no tienen la culpa, ni el gobierno ni la alcaldía. Es que aquí nos tienen desatendidos en esta colonia. Es cierto, amén. Porque, óigame, porque la esperanza del hombre está puesta en el hombre. ¿Sí? El Señor reprende el diablo. Amén. Porque la confianza del hombre está puesta en el hombre. Porque pierden de vista que realmente lo que importa no es tener o no tener, sino tener la revelación de Dios, conocer a Dios, tener comunión con Dios. Ese es el bien mayor del hombre. Por eso mire lo que dice. A los pobres, vengan, compren y coman. ¿Qué es lo que obtenemos usted y yo cuando venimos y creemos a la palabra? Comemos del maná de la palabra, nos alimentamos. Dios nos alimenta por medio del Cristo. Comemos del Cristo. Tenemos comunión con Dios por medio del Cristo. Vengan, compren y coman. Vengan y compren sin dinero y sin precio. Vino y leche.
¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿De qué tú estás hablando, hermano? De la saciedad que produce la presencia de Dios en el hombre. Amén, hermano. Porque la verdadera satisfacción del ser humano no está en estar saciado necesariamente o satisfechas sus necesidades. Porque hay muchos que de sobra las tienen satisfechas y están todavía ansiosos y necesitados. Y no saben y siempre están deseando. Un muchacho hace poco, ahí en Argentina, un artista famoso, se tiró de un hotel de no sé qué piso, ¿verdad? Y no rebotó. Bueno, puede haber rebotado, pero no sobrevivió, hermano. Y oígame, tenía mucho dinero, tenía millones de dólares. Joven, famoso, la gente lo abrazaba y lo quería, y las mujeres lo aclamaban, ¿verdad? Pero ¿cómo estaba ese hombre? Vacío. Podía estar saciado, podía tener lo que quería en el mundo. Lujos, comida, lo que quisiera, bienes, etc. Dice el Señor, valoren que realmente lo que yo les doy no tiene valor económico, no tiene precio. Y por el contrario, vamos al versículo 2. Si ustedes se enfocan en el dinero y en el trabajo, en el afán de este mundo, se van a desgastar por gusto, dice el Señor. Mire la pregunta: ¿por qué gastan el dinero? Ustedes trabajan por el dinero, ¿sí? Porque piensan que eso es lo más importante. ¿Y viven para qué? Para comprar cosas materiales. Eso no es pan, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Un carro no se lo van a comer, no le va a saciar. Una casa, después de vivir un rato ahí a la café, está bien. Amén, hermano. Una señora después de 2 años, hasta fea, no es broma. Pero dice el Señor, mire, ¿por qué gastáis? ¿Por qué os afanáis por el dinero? Está conmigo, hermano. Y dice el Señor, y vuestro trabajo en lo que nos hace. Ustedes se afanan. ¿Y de qué se afanan? ¿Para qué se afanan? Piensan que porque trabajen un montón y porque acumulen dinero van a estar saciados. No se van a saciar por eso, dice el Señor. Óigame, por eso es que esa teología de la prosperidad y esas enseñanzas heréticas y contrarias a la palabra de Dios, al Evangelio, de que Dios está obligado y que va a prosperar a todo el que cree en Él, óigame, son eso, herejías y mentiras. Porque eso es lo que Satanás promueve para apartar a las personas de Dios. Que busquen el dinero, que se preocupen por estar prósperos, por usar las mejores ropas, tener los mejores carros, las mejores casas. ¿Y de dónde? ¿Y la esperanza de la vida eterna dónde está? ¿Sí? ¿Y la fe del Cristo y el hacer la voluntad de Dios dónde queda? O sea que Dios nos salvó para enriquecernos, para que estemos sanos, para que no nos falte nada, y hasta ahí llega la obra de Dios. Y los demás que se mueran, pues. A los demás les voy a ministrar poder, ¿verdad? Y le voy a hacer una pantomima a la gente para que vea que sí tengo el poder de Dios. Y me voy de espalda, ¿me entiendes? Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el hombre venga al Cristo, venga a las aguas, que ejerza la fe en su persona y en su obra, y que viva su vida para Él. Que dejemos de preocuparnos por las cosas de este mundo, por ganar dinero y por tener dinero y acumular, y afanarnos tanto por eso. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 2, por favor. Oídme,
atentamente. ¿Verdad que el Señor es claro en cuanto a su voluntad? Óiganme, oigan mi palabra. El que oye mi palabra, el que oye mi palabra. Por eso dice el Señor: vengan a las aguas, inclinen a su oído, vengan a mí, dice el versículo 3, y vivirá vuestra alma. Oídme atentamente, dice el versículo 2, y comed del bien. Si la gente oye, hermano, lo que pasa es que quiere seguir aferrada a su vida y a su pensamiento errado. Y piensan que Dios no los va a juzgar por esa vida que lleva y por esa incredulidad reiterada a su palabra. No, Dios va a tener misericordia de mí antes de que me muera. No, antes de que se muera, lo que va a pasar es que le va a pasar cualquier cosa para que se muera, pero Dios no lo va a salvar. Dios no salva al que se está muriendo ya cuando en sus últimos momentos. Dios salva al que le oye atentamente. Mientras hay vida, hay esperanza. Usted no sabe si va a tener tiempo de ni siquiera decir ¡ay! Sí, mira, hay gente que le cae ¡pum! Un solo balazo. Salud, pues. A mí me da lugar al diablo porque San Pedro no existe. Me refiero como el que esté en la entrada. O sea, no, hermano. Dice el Señor: oídme atentamente y comed del bien. Es que, óigame, la única manera en que el bien de Dios puede ser recibido por el hombre es oyendo a su palabra y creyendo. El que oye mi palabra y cree tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación, pero debe creerlo. Pero si no lo cree, hermano, está condenado y va a morir condenado. Y puede portarse bien y puede dejar de tomar y puede dejar de hacer muchas cosas malas o de mentir o de robar o lo que usted quiera, pero no se va a salvar por eso. Es por oír atentamente la palabra, creerla y venir a la comunión de Dios, recibir el bien de Dios. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Nosotros lo que queremos con grosura es la comida material. Mientras más gordo el tunco, mejor. O la vaca, o el gato, porque a veces están los gatos. O el chucho, vean, allá los coreanos y los chinos que comen los perros. Ahora, óigame, dice: se deleitará vuestra alma con grosura. Óigame, la plena satisfacción que produce la comunión con Dios, el perdón de los pecados, el sentirse verdaderamente reconciliado con Dios, que mis pecados han sido perdonados, que soy hijo de Dios, que por la misericordia de Dios en la persona y obra del Cristo tengo vida. Amén. Eso es vivir realmente y deleitar nuestra alma con la grosura de Dios. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, oíd y vivirá vuestra alma. Pero lo más importante es que el oír la palabra con fe, ¿sabe lo que produce? Produce el nuevo nacimiento en el hombre. Porque dice: mire, haré con vosotros pacto eterno. Les voy a revelar al Cristo, pues. Porque esas son las misericordias firmes a David. Que él sería rey eterno. Pero estaba hablando del Cristo en la descendencia de David. Amén. Amén. Y dice el versículo 4: he aquí que yo lo di por testigo, no a David, al Cristo. Amén. Al descendiente de David. Lo di por testigo a los pueblos. Dios, óigame por favor, no tiene otro testimonio más para el hombre que el testimonio de su Hijo. El que no crea en Jesús el Cristo y en su sacrificio perfecto para el perdón de sus pecados y para la reconciliación con Dios, tendrá el testimonio del Cristo en contra de él. Oíste, leíste, pero no quisiste creer. Aquí está todo el testimonio de mi Hijo.
Aquí está la intención. Ese testimonio te condena. Porque te pudo salvar si vos hubieses oído atentamente y creído. Si hubieses inclinado tu oído. Solo así te podría haber revelado al Cristo. Mi pacto para que fueras salvo. Porque yo lo di por testigo a los pueblos, también por jefe y por maestro a las naciones. Él es el único Rey eterno. Él es el único profeta eterno de Dios que nos da la palabra de Dios, que es la palabra de Dios para nosotros. Amén, amado. Y el llamado de Dios al arrepentimiento, porque es necesario arrepentirse delante de Dios de esa actitud incrédula. Versículo 7. Dice el versículo 6, perdón. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Eso se refiere que mientras el evangelio sea predicado, el hombre puede tener comunión con Dios si cree. Amén. ¿Se entiende esto? Búsquenlo, dispónganse a creer. Dejen su dureza de corazón, su incredulidad, su amor por las cosas de este mundo. Renuncien a eso. Niéguense a sí mismos, dice el Señor. Síganme. Crean en mi sacrificio perfecto. Llamadle en tanto que está cercano. Es que ahorita el Señor está tan cerca como esta predicación que se está dando. Tan cerca como la palabra que usted está oyendo ahorita. ¿Cómo le llama? Creyendo. Llamarle en tanto que está cercano. Sí, yo creo esa palabra. Yo creo que Jesús es el Cristo. Yo creo que su muerte en la cruz y su resurrección es el medio que Dios proveyó en la eternidad para el perdón de mis pecados y para la reconciliación eterna con Él y para convertirme en hijo suyo. Lo creo y eso es todo. Y así como aquellos que veían a la serpiente de bronce en el asta eran salvados de la muerte, usted y yo hemos recibido vida, hemos sido salvos de la muerte, y todo el que cree que Jesús es el Cristo nace de Dios por obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. Pero dice el versículo 7: deje, ya ven, deje el impío su camino, el incrédulo. Si es que no se trata de que yo creo y voy a seguir pecando y voy a vivir como vivía antes. No, deje el impío su camino de incredulidad. Renuncia a esa incredulidad. Y el hombre inicuo, el malo, deje sus pensamientos, deje su propio razonamiento y vuélvase a Jehová. Vuélvase al testimonio del Cristo. Vuélvase a la fe del Evangelio, el cual tendrá de él misericordia. Y vuélvase al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Ahí hay perdón. Verdadero perdón. Dios no perdona cuando le dice: Señor, perdóname, te he ofendido, Padre. Así. Dios no está ahí esperando que usted le esté pidiendo perdón a cada rato. Dios ofrece un perdón eterno en la fe de su Hijo. Amén. Y solo necesitamos poner nuestra fe en el Hijo de Dios, en su Cristo eterno, en su Hijo eterno, y disponer nuestra vida para creerle y obedecerle, para hacer su voluntad. Y dice el Señor, versículo 8, dice el Señor: solo busquen, solo crean, apártense de su camino de incredulidad, dejen sus propios pensamientos. Porque les voy a decir una cosa: lo que ustedes piensan en relación con la salvación no es ni por cerca lo que ustedes piensan. Mis caminos, dicen, no son los caminos de Dios. No son. Yo no salvo según ustedes. Eso es lo que está diciendo. Yo no salvo a los hombres según ustedes piensan. Yo no salvo a los hombres por bueno.
Al impío, dice aquí, y al inicuo lo salvo por creer, por inclinar su oído a mi palabra y por obedecerla, por creer en el Evangelio eterno, por creer en el pacto eterno, en las misericordias firmes a David, en la persona del Cristo. Por eso lo salvo. Eso ustedes nunca lo van a entender. No quieran esto procesarlo con su cerebro estrecho y limitado, dice el Señor. Porque mis pensamientos nunca ustedes lo van a alcanzar. No van a entender la obra del Cristo nunca. Solo créanla, solo aférrense a la fe. Así van a ser salvos. Porque el que es justo por la fe, por esa justicia vivirá. Amén. Ni vuestros caminos, mis caminos. Yo tengo un solo camino, dice el Señor. El camino de la fe en el Cristo. El camino del pacto eterno. Amén, amados. Si lo quieren creer, si quieren renunciar a su camino y a sus pensamientos, dice el Señor, entonces van a recibir la Biblia. No quieran entenderlo, solo crean. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que los vuestros, dice el Señor. ¿Y por qué? Porque, óigame, el que le cree a Dios, no se salva por las cosas buenas que hace después, por el esfuerzo que haga. ¿Se entiende? Porque nadie puede, por más que se esfuerce, cambiarse a sí mismo y quitarse el corazón malo, no puede. Pero mire lo que dice el Señor. Yo sí puedo, dice el Señor. Por medio de mi palabra, por medio de mi espíritu, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Miren el ejemplo que pone el Señor en cuanto a su palabra. Es como esa lluvia que desciende y riega la tierra. ¿Y qué hace? ¿Qué hace producir la tierra? ¿Puede la tierra producir por sí misma? Así somos nosotros. Somos como la tierra seca. La tierra seca no puede producir nada. Solo parásitos. Y solo bacterias. El polvo. Pero la tierra produce cuando el agua viene. El agua la hace producir. El agua es la palabra de Dios, es la fe en el Cristo. Es la presencia del Cristo en el que cree. Eso nos hace producir fruto. Amén, amado. Sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y ahí lo aclara a mí. Así será mi palabra que sale de mi boca. Así es mi evangelio al que lo cree. Así es la fe en el Cristo al que cree en Él. Y es un sacrificio perfecto. Va a producir. Hará y producirá en el que cree lo que yo quiero. Yo voy a producir en el que cree lo que yo quiero que produzca. ¿A dónde está la jactancia? ¿A dónde está la falsa santidad de aquellos que se dicen santos y santificados? No somos nosotros, amados, no nos engañemos. Es Dios el que nos hace obedecerle, el que nos hace producir el fruto que Él quiere. Hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que le envíe. ¿Para qué ha enviado su palabra a Dios y ha revelado el Cristo a nuestras vidas, hermanos? Os he puesto, dijo el Señor, para que vayáis y llevéis fruto. Es que no se trata de quedarnos, ay sí, yo ya creí que Jesús es el Cristo, amén, aleluya, sigamos estudiando la Biblia y sigamos escudriñando y qué precioso, vamos a oír los mensajes. No, hermano, somos llamados a producir fruto. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuál fruto? El testimonio del Cristo que produce otros creyentes. Oro por los que van a creer en mí por la palabra de Dios. ¿A qué hora estamos hablando la palabra de Dios? ¿A qué horas nos disponemos a compartir el testimonio del Evangelio a quien Dios nos ponga enfrente para compartirse? ¿Lo estamos haciendo, no? ¿Lo estamos haciendo, amado, o no se oye?
el Señor reveló y anunció a su Hijo como ese pacto a las naciones. Mire lo que dice Isaías 42:6. Regrese ahí unos capítulos antes. Y esto se lo dice al Cristo, se lo dice a su Hijo. ¿Está conmigo, hermano? Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Tú eres el justo y el que puede justificar al que cree en ti. Eso le está diciendo al Hijo. Qué lindo, ¿ah? ¿Se da cuenta? Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. El pacto de Dios, el que cree en el Cristo se convierte en pueblo de Dios, en hijo de Dios y por luz de las naciones. Oigan, nuestro Señor Jesús es luz, pero que la gente crea que Jesús es la luz del mundo, si no, óigame, si no cree en la persona del Cristo, no le sirve de nada. No entra en el pacto por ver la luz. Qué lindo, ¿verdad? Y miren qué bonita la palabra, qué chulo. Ay, ¿cómo es que no lo podemos ver? Sí, no chulee la palabra, creámosla, hermano. No nos extasiemos. ¡Qué bien! ¡Ay, qué presión! Sí, pero créelo, vivilo. Producí el fruto para el cual yo he mandado mi palabra y te le he dado. Producí. Eso no es solo para los pastores, hermano. Es para todo el que ha creído. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de usted. Y dígalo usted mismo. Digámoslo cada uno de nosotros. Ay de mí. Porque eso no lo dijo Pablo. Lo dijo Pablo, pero es para cada uno de nosotros. Ay de mí, diga usted. Ay de mí, digo yo. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no doy el pacto del Mesías Cristo. Amén. Hebreos 13:20, y con eso terminamos, hermano. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús Cristo, el gran pastor. Mira, aquí no hay pastor que valga, hermano. Aquí no somos nosotros los que debemos ganarnos el reconocimiento. Es nuestro Señor. Él es el pastor suyo y mío. Él es nuestro pastor. A Él debemos seguir. Usted no siga ningún pastor. Respételo, sí. Amén. Ore por ellos, sí. Pero no siga pastores. Sigamos al Cristo. No sigamos pastores. Amén. Dice el Señor, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús el Cristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Se da cuenta que el pacto eterno está en la persona y obra del Cristo? Él os haga aptos, los capacite. ¿Está conmigo, hermano? Él os capacite para toda, oiga, por favor, hermano, en toda obra buena. ¿Quién produce obras buenas en nosotros? Es Dios por medio del Cristo. Os capacite para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Cómo? Haciendo Él en vosotros los que es agradable de Él, por Jesús el Cristo. Él va a producir en nosotros lo que es agradable para Él. Lo que es agradable delante de Él, por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén, amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Póngase en pie, por favor, un momento. Y meditamos y oramos, meditando en la palabra del Señor, en lo que Él nos ha hablado en esta hora. Bendito Señor.
Te bendecimos, te adoramos, Señor, y estamos agradecidos, aún sin entender plenamente la obra del Cristo. Y esa gran obra que tú previste en la eternidad y proveíste en la eternidad para nosotros, Señor, para salvarnos, para redimirnos del pecado y de la muerte, para darnos vida juntamente con el Cristo. Gracias, Señor, gracias. Bendito Espíritu Santo, gracias por ministrarnos el Evangelio, por ministrarnos y recordarnos la fe del pacto en el Mesías Cristo de Dios, en el sacrificio, en la persona y obra de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, que es la bendición más grande, que es lo que trae el bien de Dios, la bendición de Dios para nosotros. El bien y la misericordia que nos siguen todos los días de nuestra vida están en la persona de Cristo, porque nuestro Señor Jesús, el Cristo, vive por la fe en nuestros corazones. Bendito Señor, gracias, que podamos recibir esta palabra, que podamos creerla, Señor, y obedecerla, para que seas tú el que produzca en nosotros la obediencia perfecta al pacto de la fe en tu precioso y amado Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Denle ese aplauso.